Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Conciencia TDA. En esta ocasión quiero hablarte de 13 mitos alrededor del déficit de atención que de repente no nos permiten creer que esta condición nos pueda afectar de la manera que nos afecta. Voy a tratar de ser súper breve. El primero es, no existe, ¿no? Es un invento. Y lo que yo te puedo decir acerca de ese mito es que desde los años 1700 está en escritos que definitivamente sí existen los síntomas que hoy conocemos como déficit de atención. Y bueno, está todo reglamentado en el DSM-5, que es la Biblia, es el libro referente para todos los psicólogos y psiquiatras. Está el déficit de atención aprobado por las diferentes asociaciones de salud de distintos países y, bueno, sin duda la prueba más evidente de que el déficit de atención existe es vivir con los síntomas o vivir con una persona que tenga síntomas de déficit de atención. Lo segundo es, segundo mito, es un niño súper inteligente, no puedo tener déficit de atención, es una niña brillante. Y lo que podemos decir acerca del tema es que el déficit de atención no tiene nada que ver con temas de IQ o de inteligencia como tal. Existen personas con un altísimo IQ que también tienen déficit de atención o incluso están dentro del espectro autista, y esto no tiene nada que ver con la existencia y la prevalencia de esta condición. Antes se llamaba... en vez de llamarse déficit de atención, se llamaba minimal brain damaged, ¿no? Y definitivamente los síntomas en los que más se centraban era la hiperactividad y la poca capacidad de retener el aprendizaje, y por ello, bueno, el mito se quedó con que eran niños que tenían un bajo IQ o una baja capacidad de aprender, y esto es definitivamente falso, ¿no? Porque además quien tiene déficit de atención es buenísimo compensando todas estas cosas, y entonces se mega esfuerza, se esfuerza el doble, se esfuerza el triple y puede perfectamente compensar los síntomas del déficit de atención y tener un altísimo IQ. El tercer mito es, mi hijo, mi hija no es hiperactivo, entonces no puede tener déficit de atención. Hace muchos años existía la idea de que había un déficit de atención sin hiperactividad, y luego ahora ya hay un déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Ya la definición aceptada por todos los médicos es que solamente existe TDAH, que incluye el tema de hiperactividad, pero sin duda siguen existiendo tres tipos, ¿no? Existe quien es predominantemente hiperactivo e impulsivo, pero también existe quien solamente es inatento, y entonces sus síntomas primordiales están más por la parte de inatención, falta de foco, etcétera, etcétera. Y estas son sobre todo las personas quienes pues no se les diagnostica de manera habitual, ¿no? Pierden esta oportunidad de ser diagnosticados y de ser tratados porque no son hiperactivos. Entonces, ojo, uno de los grandes mitos es: mi hijo no es hiperactivo, entonces no puede tener déficit de atención. El cuarto mito es: no, ¿sabes qué? Él tiene más bien un trastorno emocional, y la verdad es que va más por ahí, ¿no? Es más el tema de emoción, de manejo de emociones, y no es déficit de atención. Y yo te diría, aquí quiero hacer una distinción muy importante entre lo que es un trastorno emocional o de las emociones y lo que son las variaciones de emociones en alguien que tiene déficit de atención. Quien tiene un trastorno emocional, sus emociones no están como disparadas, no necesitan tener un disparador necesariamente, ¿no? Estas emociones simplemente están ahí, se instalan y no tienen un disparador específico. Segundo, las emociones de quien tiene un trastorno de las emociones no necesariamente están relacionadas con la vida real, con algo que me está pasando. Entonces yo puedo estar súper triste y tener una vida maravillosa. Eso es más síntoma de un corte de un trastorno de emociones. Lo tercero es que las emociones o el corte emocional de quien tiene un trastorno de las emociones es la emoción dura por mucho tiempo, ¿no? Como que se queda ahí instalada,
Entonces, no es como que, oye, ya mejoré las circunstancias de vida, oye, ya traté la emoción, oye, ya resolví y entonces mi emoción se quita. No, esa emoción o de ansiedad o depresión y así se queda a lo largo de varias semanas, de meses, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito como más el perfil de quien tiene un tema de trastorno emocional. Ahora, ¿cuáles son las variaciones emocionales de quien tiene TDA? Lo primero es que normalmente necesita un disparador, un trigger, ¿no? Quien tiene déficit de atención, cualquier cosa lo puede disparar, cualquier cosa puede ser un disparador, pero hay un disparador. Segundo, normalmente las emociones de quien tiene TDA corresponden a lo que está pasando en la vida real. Entonces, oye, yo estoy súper enojado porque estoy en la fila del banco y la señorita no me atiende. Yo estoy súper frustrado porque me quitaron un juguete y entonces las emociones corresponden a el disparador y corresponden a lo que está sucediendo en la vida real. Y lo tercero es que sus emociones cambian en segundos. O sea, no permanecen a lo largo del tiempo, sino que ellos van de una emoción a otra, a otra, a otra, a otra, y todas son muy intensas. Y finalmente, las emociones de quien tiene TDA no solamente varían de manera muy rápida, sino que se van de manera muy rápida. O sea, están enojados y es un enojo muy explosivo y se va luego, ¿no? Esto es la diferencia entre, oye, mi hijo tiene un trastorno de las emociones y mi hijo tiene déficit de atención. El quinto mito, ¿no? ¿Sabes qué? Es solamente ansiedad, ¿no? Es un tema de trastorno de ansiedad, no es déficit de atención. Y aquí quiero hacer otra vez una distinción entre lo que es la ansiedad y lo que es finalmente como este estado de excitabilidad, ¿no? Que existe en el déficit de atención. La ansiedad simplemente es un miedo, sea racional o irracional, normalmente es irracional, es un miedo irracional a algo que percibimos que puede pasar en el futuro. Entonces, realmente estoy muy ansiosa, muy preocupada por lo que siento que va a pasar en mi trabajo, por algún estresor, etcétera, etcétera. En déficit de atención, por el contrario, la hiperexcitación o esta sensación de que no puedo parar es diferente, ¿no? No viene exactamente del miedo a nada, o sea, realmente ellos no tienen miedo de nada. Es como una experiencia a lo largo que se extiende a todo lo largo de toda la vida de no poder bajar el ritmo, ¿no? Incluso esto les afecta muchísimo en sus patrones de sueño. Y muchos dicen, oye, es que es muchísima ansiedad. No es ansiedad, es un síntoma de déficit de atención en el que no puedas apagar tu cerebro un solo segundo para dormir, para comer, para estar en una conversación, para estar estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Es un motor de quien todo el tiempo está o hiperactivo cognitivamente o hiperactivo motrizmente. Esto se diferencia completamente de un trastorno de la ansiedad, ¿sí? El sexto mito, ¿no? Oye, es que tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Es todo obsesivo, él es todo obsesivo, ¿no? No puede tener déficit de atención. Y hago una tercera distinción, ¿no? Quien tiene un trastorno obsesivo compulsivo realmente tiene como comportamientos repetitivos o rutinas que no tienen mucho sentido, ¿no? Hacer esto 10,000 veces o hacer esto todo el tiempo. O sea, esos son repeticiones, de alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo y hace rutinas o cosas muy rutinarias que no tienen un objetivo específicamente. Ok, ¿qué sucede en déficit de atención? Tenemos ciertas obsesiones, ¿no? Pero todas tienen un fin. Y el fin es muy específico, ¿no? En cuanto más repetimos las cosas, cuanto más tenemos un hábito de hacer algo, menos atención tengo que poner a esa cosa. Entonces, para quien tiene déficit de atención, es muy cómodo repetir y repetir y repetir y repetir los mismos patrones porque entonces no tiene que poner atención. Segundo, todo lo que repiten, todos los hábitos y las rutinas que tienen en su vida tienen un solo objetivo y esto es llevarlos a tener una vida mucho más productiva y efectiva. Todo les sirve, si pongo las llaves siempre en un mismo lugar, pues es para que no se me pierdan. Si llevo siempre mi celular en una bolsa dentro de mi bolsa, pues es precisamente para que efectivamente yo no lo pierda. Entonces, existe una diferencia de quien tiene un trastorno
obsesivo compulsivo y de quien tiene déficit de atención y repite estas conductas, ¿va? El séptimo mito. Oye, es que el TDA se quita. Yo tenía de chiquito, pero ya se me quitó. Y esto es pues un gran mito, ¿no? Normalmente podemos ver en el 95-97% de los adultos que tenían déficit de atención de niños que también lo tienen de adultos. Esta es una condición que no se quita. Primero, porque viene dado por componentes genéticos y tu genética no cambia. Segundo, viene dado por temas químicos, ¿no? Que los químicos están regulados por estos mismos genes. La química de tu cerebro puede cambiar si existe una medicina, pero la química normal de tu cerebro no cambiará a lo largo de tu vida. Entonces, tampoco se irá o desaparecerá el déficit de atención. Pueden desaparecer algunos síntomas o pueden mutar. De ser muy hiperactivo motrizmente, entonces vas a ser hiperactivo cognitivamente. De tener ciertos hábitos, ahora puedes tener acomodaciones que te sirven y entonces tener nuevos hábitos que te sirvan para domar los síntomas del déficit de atención, pero nunca se va a quitar, ¿ok? 8. Existe como un mito que siempre lo mencionan, ¿no? Y es, oye, es que yo creo que son niños que le tienen que echar como más ganitas, ¿no? Son muy flojos, son niños flojos y le tienen que echar más ganas. Y la realidad es que todo esto tiene que ver más bien, como te decía, con un tema de química cerebral. Vamos a tener videos específicamente acerca de la química, de la electricidad en el cerebro, etcétera, etcétera, pero nuestra motivación para iniciar una acción, para permanecer en la acción y para completar una acción llegando a la meta, tiene que ver con los químicos en nuestro cerebro, sobre todo dos de ellos, la dopamina y la noradrenalina. En quien tiene déficit de atención se ha detectado en estudios pues, científicos que tiene diferencias tanto en la sintetización de la dopamina como en la creación de la dopamina, como en la transmisión de la dopamina. Entonces, esto nos lleva a tener distintos patrones de automotivación. Entonces, no son niños que tengan que echarle un poquito más de ganas. Son niños que definitivamente tienen estos patrones químicos en su cerebro que les llevan a tener problemas comportamentales. Es un tema de estructura de su cerebro, es un tema de biología. Entonces, para todos estos que dicen, oye, es que son niños que tienen que echarle más ganas, pues les invito a escuchar un poco más acerca de la química del déficit de atención. El siguiente mito es, ¿sabes qué? Yo creo que es un trastorno solo de niños. Las niñas no tienen déficit de atención. Y esto es un mito que viene dado precisamente porque los síntomas en niños tienden a ser más de corte hiperactivo y las niñas más de corte inatento, ¿no? Quien es disruptivo socialmente es el niño que es hiperactivo, que no controla su cuerpo, que no controla sus emociones, que no controla su comportamiento y entonces pues es más disruptivo, se ve un poco más, molesta un poco más y entonces lo diagnostican de manera más fácil. Pero es importante estar como muy atentos a estos, sobre todo niñas, que tienen déficit de atención de corte inatento porque ellas normalmente pasan desapercibidas y sin diagnosticar. Entonces, hay que conocer un poco más acerca de los síntomas del TDA inatento. Y el último mito es, ¿sabes qué? Es culpa de los papás. Son papás que no ponen límites, son papás cero presentes, son papás que no son consistentes en la educación. La verdad, ese niño es fruto de una mala educación, ¿no? Y este es realmente un mito, porque yo te diría, a ver, definitivamente una familia que tiene un integrante con déficit de atención tiene más o distintos problemas, ¿no? Tiende a tener temas de convivencia que se vuelve como muy compleja, pero tú ve a una familia que tiene un niño con déficit de atención y varios hermanos que no tienen y entonces ¿por qué estos se comportan muy bien? ¿Será que no tienen los mismos padres? ¿Será que no?
Lo que pasa es que tienen un niño con déficit de atención. En mi caso me pasaba muchísimo, por ejemplo, que yo me juzgaba muchísimo y decía, es que, híjole, yo soy una mala mamá, no estoy poniendo suficientes límites, no estoy siendo consistente, no estoy siendo constante, no lo estoy disciplinando suficiente. Y no, porque yo tenía otros hijos que con la misma educación y con las mismas reglas, límites y horarios y rutinas estaban o se comportaban de manera distinta. Entonces, el último mito es culpa de los padres y de su estilo de abordaje o de educación. ¿Por qué es importante saber todos estos mitos y abordarlos? Porque definitivamente saber que el déficit de atención existe y es real, podemos entonces desbancar todos estos mitos y validar lo que nosotros estamos viendo y sintiendo como padres. Si te gusta lo que ves, si estás contento con nuestro contenido, te voy a pedir que te suscribas, le des like en la campanita y nos recomiendes con todos tus conocidos. Muchas gracias.